Hoy traigo un balance mensual de lo más variado, con géneros para todos los gustos, porque en el mes de mayo pude leer fantasía, tecnothriller, thriller jurídico, contemporánea, clásicos. Por tener tengo hasta 2 enmas diferentes y si queréis a las 2 las vais a poder odiar. Así que yo os recomiendo que toméis asiento, que cojáis lápiz y papel porque, quién sabe, quizá de aquí salga vuestro próximo pendiente. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy nos toca volver la vista atrás y hacer balance del mes de mayo en este wrap-up. Ya sabéis que en este tipo de vídeos siempre intento ordenar las lecturas en orden creciente, de las que me han gustado un poco menos a las que más me han gustado. Pero en este caso os tengo que advertir que los libros que han obtenido 4 estrellas tienen un nivel bastante homogéneo para mí. Las 4 me han gustado casi por igual, así que no os lo toméis como una lista muy jerárquica, sino simplemente como una manera de presentároslas en este vídeo. Así que dicho esto, pues vamos a empezar. El primer libro del que os voy a hablar es de fantasía. Es una historia a la que yo tenía ganas porque me parecía que tenía una premisa muy original y además la había visto reseñada en varios canales que para mí son referentes en cuanto al género de la fantasía. A mí con la fantasía me pasa una cosa y es que me gusta mucho, pero soy bastante exigente, no me vale cualquier tipo de fantasía. Me cuesta mucho encontrar esa que realmente encaje con mi gusto y siempre que empiezo uno de estos libros, que normalmente son la primera parte de una saga, voy con la idea de intentar engancharme a una nueva saga de fantasía que me vuelva loco como han hecho otras en el pasado, pero me cuesta mucho, llevo muchos años sin leer algo que me guste tanto como para seguir continuando con la historia. Y bueno, en este caso me ha pasado de nuevo, que no ha acabado de cuadrarme, pero bueno, yo no tiro la toalla. El libro del que os estoy hablando es Bosque Mitago de Robert Holstock. Es un libro que se publicó en los años 80 y que bueno, está considerado casi de culto por muchas personas. Como os he dicho, lo que más me atrae de él es el tipo de premisa que tiene, porque es un tipo de fantasía muy genuina, muy auténtica y que yo no he visto en casi ningún otro libro. Es muy original lo que plantea. Prácticamente la magia o la fantasía surge de la psicología, de la filosofía y un poco de la identidad colectiva de Inglaterra a través de sus mitos, porque es un libro que bebe mucho de la mitología celta y de la mitología inglesa de toda la vida, a través de los muchos héroes que ha habido en la literatura y en la historia de Inglaterra. En este caso la historia nos presenta a Stephen Huxley, que es un joven inglés que vuelve de la Segunda Guerra Mundial para vivir en la casa de su familia. Él y su hermano mayor Christian recientemente perdieron a su padre, un padre que vivió obsesionado con desentrañar el misterio que escondía el bosque de Ryhope, que es un bosque milenario que se encuentra junto a su casa, y Steven va a volver de la guerra para descubrir que su hermano mayor está siguiendo los mismos pasos que su padre, que poco a poco está perdiendo un poco la cabeza y se está obsesionando con un tema sobre el que él va a tener que informarse y va a tener que poner toda la carne en el asador para intentar que el destino de su hermano no sea el mismo que el de su padre. Es uno de estos libros que cuanto menos sepas de él mucho mejor, porque más te va a sorprender, y esa es la parte que más me ha gustado, la capacidad de sorpresa que ha tenido en el momento en el que el autor te iba presentando lo que significaba un mitago y toda esa fantasía que rodea a la historia. Cada pequeño descubrimiento que el protagonista iba haciendo también lo hacías tú, y aunque al principio es un poco complicado de entender algunos conceptos, poco a poco te ibas dejando llevar por la historia, todo te empezaba a cuadrar y de verdad, esa parte me encantó. ¿Qué pasa? Que cuando la novela abandona el plano teórico y se mete un poco en la acción, es decir, el protagonista deja de descubrir cosas sobre el bosque y sobre los mitagos y realmente se interna en el bosque, a partir de ahí para mí la historia decayó muchísimo. Se me hizo hasta pesado, de verdad que esa parte me parece que está muy desaprovechada. Así que poniendo un poco en la balanza la primera parte que me encantó y la segunda que me decepcionó, al final le he tenido que poner 3 estrellas. El siguiente libro del que os voy a hablar lo encontré en una librería de segunda mano. Yo había visto la película hacía muchos años y la recordaba como uno de estos thrillers que te tiene totalmente enganchado a la pantalla, que me gustó muchísimo. Así que tenía ganas de recordarlo a través de la novela y además de leer algo de este autor que bueno, es muy prolífico y que la mayoría de sus obras han sido llevadas al cine. Y la verdad es que son películas que son muy entretenidas, así que tenía ganas de tomarle el pulso como escritor. Os estoy hablando de El Informe Pelícano de John Grisham. Como podéis ver, la portada es la más fea que habéis visto en toda vuestra vida, pero bueno, es lo que tienen las librerías de segunda mano. Este libro, al igual que me pasó con la película, me ha mantenido muy enganchado. La verdad es que se lee muy fácilmente porque es una de estas tramas en las que tienes a la muerte pisándote los talones casi desde el primer capítulo y la verdad es que no te da respiro. Tiene pasajes muy frenéticos y
por encima de todo me enganchó, pero debo decir que es una historia que ha envejecido mal. Por primera vez en la historia, 2 jueces del Tribunal Supremo aparecen muertos en extrañas circunstancias y esto causa una conmoción terrible en el país porque los puestos en el Tribunal Supremo de Estados Unidos son vitalicios y el hecho de cambiar, por ejemplo, a un juez que sea más liberal, más progresista por uno más conservador, tiene unas consecuencias tremebundas porque es a muy largo plazo. Dentro de este caos que va a generar esta situación, una estudiante de Derecho de Nueva Orleans que se llama Darby Shaw, que es una chica brillante, aparte de muy guapa y muy atractiva, es muy brillante, es la más inteligente de su clase. Se va a meter en su casa un fin de semana entero y va a elaborar una posible teoría de quién podría estar detrás de los asesinatos en base a quién sería el más beneficiado por ellos. Es una teoría que ella hace un poco por hobby y por probarse a sí misma. ¿Qué pasa? Que esa teoría va a pasar de unas manos a otras hasta llegar a alguien que le va a sentar muy mal porque resulta que la chica ha dado exactamente en el clavo. O sea, lo que nadie había pensado, lo que nadie había imaginado, esta chica lo ha deducido y a partir de ese momento su vida va a correr peligro, su vida, la de todas las personas que le rodean, y solo va a contar con el apoyo de un periodista que está muy interesado en la historia para intentar conseguir el nuevo Pulitzer, porque desde luego es un escándalo lo que ha pasado. Como ya veis, es una sinopsis muy peliculera y la verdad es que es una novela de estas que te transmite imágenes cinematográficas constantemente. Tiene algunas secuencias inolvidables, en concreto hay una al final que yo creo que ningún periodista debería perdérsela porque es como el sueño de todo periodista hecho realidad, pero en muchos momentos me veía sacado bruscamente de la historia por el tratamiento que se le daba a ciertos temas, entre otros, por ejemplo, la homosexualidad, que está tratada de una manera aberrante en esta novela y lógicamente es un producto de los años 90. El problema que para mí tienen los años 90 es que están muy cercanos en el tiempo, pero muy lejanos en cuanto a los pasos que se han dado a nivel social. Por todo ello le he puesto 3 estrellas. El siguiente libro lo leí en formato ebook, así que os voy a dejar la portada aquí. Es Gente Normal de Sally Rooney. Esta es una novela que también ha circulado muchísimo por BookTube desde hace un par de años. En concreto llamó mi atención cuando Jan de Trotalibros y Alejandra de Acabo de Leer hicieron sus respectivas reseñas hace unos meses. Me quedé con la copla de que era una historia que seguramente me podría interesar y efectivamente creo que ha sido un libro que he disfrutado mucho leyendo porque la autora tiene una manera de narrar y utiliza un lenguaje que me parece muy realista para la realidad que está retratando, que no es otra que la adolescencia o cómo 2 jóvenes van creciendo, y es una de estas historias que de verdad que se leen en 2 tardes y no porque sea excesivamente breve, sino porque todo lo que pasa es tan ágil que desde el primer momento te engancha. En este caso vamos a conocer a Marianne y a Connell, que son 2 adolescentes de la Irlanda rural que están en el instituto. Los 2 tienen algo en común y es que son los número 1 de su clase, son muy inteligentes y tienen grandes proyectos de futuro en cuanto a lo estudiantil, pero tienen una diferencia muy grande en cuanto a su vida social, ya que Connell es el típico chico popular del instituto, el típico deportista, que todas las chicas están locas por él, mientras que Marianne es la típica chica marginada del instituto, entre otras cosas porque ella viene de una familia de mucho dinero y eso sienta mal a mucha gente, y aparte, bueno, pues porque es un poco rarita, se podría decir, y entre ellos va a surgir una relación que va a ser clandestina desde el primer momento porque Connell no va a querer que nadie sepa que está saliendo con la chica rarita y marginada del instituto. A mí una de las cosas que más me ha gustado es que pese a ser la típica historia de 2 adolescentes que se conocen, etc., me parece que está planteada desde un punto de vista muy maduro, que toca muchos temas diferentes, con lo cual es muy fácil identificarse con unos o con otros, aunque lo estés leyendo ya en una edad en la que has dejado la adolescencia muy atrás. Va a haber pasajes o va a haber momentos o reflexiones que sin ninguna duda te vas a sentir identificado, porque yo creo que todos hemos pasado por ahí. A mí me gusta mucho cómo la autora los plasma en la novela. Además hay una cosa que también valoro mucho y es que cuando tú empiezas a conocer a estos personajes, ellos ya tienen una vida anterior en común y ya han pasado distintas cosas que de alguna manera propician los acontecimientos que van a suceder en el futuro. Tú como lector te ves arrastrado a una situación que ya está empezada y que tú tienes que ir poco a poco atando cabos. Me parece que te trata como un ser inteligente y me gusta. Por todo ello a esta lectura le he puesto 4 estrellas. El siguiente libro del que os voy a hablar es un clásico que leímos en el Club de la Pecera, pero que además coincidió con el Club Pickwick, que también lo estaba leyendo en ese momento, así que en el mes de mayo en Instagram el 90% de las publicaciones que encontrabas en Stories iban sobre esta historia. Se trata de una relectura porque yo lo había leído hace muchos años y debo decir que es uno de estos libros que creo que gana
cuantas más veces lo leas porque vas captando distintos matices y en este sentido creo que me gustó más incluso que la primera vez que lo leí. Os estoy hablando de Emma de Jane Austen. A mí es una historia que me gusta mucho porque de todo lo que llevo leído de Jane Austen hasta ahora me parece que es la más sutil y probablemente una de las más complejas. Ya no es una novela tan cómica en todo momento como por ejemplo Orgullo y Prejuicio, y sin embargo tiene personajes que son más realistas y que se acercan más a lo que sería una persona real. En este caso vamos a conocer a Emma Woodhouse, que es una joven de muy buena familia. Ella tiene una situación económica privilegiada y esto hace, entre otras cosas, que esté muy aburrida, porque en esa época de la regencia buena parte de las preocupaciones de una mujer joven era intentar casarse, pero ella, como tiene esa independencia económica total, pues no está para nada preocupada en encontrar marido, así que para ocupar un poco su tiempo lo que se dedica es a intentar encontrarle marido al resto de las personas, entre ellas a Harriet, que es una chica que bueno, acaba de llegar al lugar y que se convierte un poco como en su protegida. Emma, con muy buenas intenciones pero con muy mal criterio, va a intentar emparejarla a toda costa y esto va a dar lugar a todo tipo de enredos. La verdad es que Emma, dentro de las heroínas de Jane Austen, es una de las más diferentes al resto. De hecho, es muy conocida la frase que dijo Jane Austen de que iba a crear a una protagonista que solo le iba a gustar a ella, porque es verdad que Emma es un personaje que a momentos puede hacerse un poquito odioso, sobre todo porque la ves que es muy infantil, es muy clasista y muy superficial, y al final este juego que ella ve como inocente de intentar emparejar a alguien, en realidad lo que está haciendo es de alguna manera jugar en los destinos y en las vidas de personas, que cualquier paso en falso que daban desde el punto de vista social podía tener unas consecuencias catastróficas. Menos mal que tiene cerca al señor Knightley, que es un amigo de la familia que le lleva muchos años a Emma y que es el único que le planta cara y que le dice las cosas tal y como son. Como os he dicho, yo creo que es una novela que mejora cada vez que la lees, y esto tiene mucho que ver con el tipo de narrador que introduce Jane Austen en esta novela, porque aunque es un narrador omnisciente en tercera persona, tiene la voz y el punto de vista de Emma desde el primer momento. Con lo cual es casi como si fuera Emma la que nos estuviera contando la historia, pero claro, eso tiene un riesgo, y es que el juicio de Emma es tan erróneo respecto a algunos temas de algunas personas que tú como lector, a medida que avanza la novela, te das cuenta de que hay cosas en las que no te puedes fiar de lo que te está contando Emma. Entonces es muy interesante y muy divertido que tú como lector te intentes un poco alejar de ese narrador e intentes sacar tus propias conclusiones sobre algunas de las cosas que te va contando Emma, y de hecho la autora va dejando como pequeñas pistas de misterios o subtramas que se van resolviendo según llegas al final de la novela, pero que si estás atento eres capaz de captar, sobre todo en esta segunda lectura. Y bueno, le he puesto 4 estrellas. Bien, de los últimos 2 libros que me queda por hablar ya tenéis reseña en el canal, os voy a dejar el enlace, así que voy a hablar de ellos muy por encima. Por una parte tenemos Jurassic Park de Michael Crichton, que ya sabéis que es una saga cinematográfica que a mí me encanta desde que era pequeño. En este caso también ha sido una relectura porque me estoy preparando para ahora en julio leer El Mundo Perdido, que es la segunda parte. Lo que más me gusta de este libro es que, aunque en esencia es muy similar a la película en cuanto a los planteamientos que ofrece, sí que es verdad que es muy original y tiene un montón de secuencias y de pasajes que en la película no están, con lo cual es un excelente complemento para la película. Y si te gusta lo que has visto en el Jurassic Park de Steven Spielberg, no te puedes perder este libro porque vas a tener eso y mucho más. Entonces, bueno, pues es casi como una aventura nueva dentro de esta saga, y de verdad que es un libro que yo disfruté mucho. A pesar de que sea un libro también escrito en los 90, creo que este sí que ha envejecido bien, porque muchos de los dilemas que plantea siguen hoy sin haberse resuelto, sobre todo en cuanto a ecología y consumismo y la soberbia del científico, etc. Creo que hay reflexiones muy interesantes y que merecen mucho la pena. Así que os lo recomiendo a todo el mundo y le he puesto 4 estrellas. Y por último tenemos otro clásico y otra Emma. En este caso es Emma Bovary, Madame Bovary de Gustave Flaubert. Otro libro del que también tenéis reseña, os dejo también el enlace. Este libro es precursor del realismo francés y yo ya he podido comprobar que esta es una corriente literaria que a mí me gusta mucho, porque tanto por las tramas que abordan, el tipo de personajes que encuentras, creo que encajan mucho con mi gusto, así que quiero seguir leyendo más de esta corriente y probablemente intentaré leer más de Flaubert, porque he descubierto en él un narrador increíble. Sí que es verdad que tiene un ritmo irregular, porque durante los 2 primeros tercios de la novela digamos que va
avanza de una manera muy sosegada, con muchísimas descripciones, y de repente el final es muy frenético, de repente aparecen muchísimos diálogos que hasta ese momento no estaban apareciendo tanto, la acción como que avanza de repente muchísimo, pero bueno, al ser una novela que va como de menos a más, quizá no lo vea como un fallo del todo, porque el sabor que te deja es positivo al tener un gran final. Además es una novela que tiene muchísimo simbolismo y por eso yo en la reseña os recomendaba que encontraseis una edición que tuviese buenas notas a pie de página, porque creo que son muy necesarias para intentar sacarle el máximo partido a la historia, y de ese simbolismo yo disfruté muchísimo. Así que por todo ello y porque por encima de todo me ha parecido que está escrita de una manera muy bella, he decidido ponerle también 4 estrellas. Y bueno, pues esto ha sido todo lo que ha dado de sí mi mes de mayo. Como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo, y en este caso no puede ser otra que preguntaros cuál ha sido vuestra mejor lectura del mes de mayo. Como siempre tomaré buena nota de vuestras recomendaciones, y nada, si es la primera vez que pasáis por aquí y os ha interesado lo que os he contado, os invito a que os suscribáis. Le podéis dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás, que ya somos más de 3000, muy fuerte, muchísimas gracias por vuestro cariño, por vuestra dedicación y por estar siempre ahí. Un abrazo muy fuerte y que tengáis muy buena semana.